Ahora vamos a escuchar qué es el significado de la Carta de Jamaica de 1815. Es una entrevista a Pascual Amezquita, doctor en economía e investigador. Entonces, nos dejamos con esta entrevista realizada también por el compañero Miguel Ángel Pardo Romero. Bueno, Pascual, bienvenido a Encuentros Periódicos y a este espacio destinado al bicentenario de la independencia absoluta frente a España. El tema de hoy, la Carta de Jamaica. ¿Cuál es el contexto, las condiciones que conllevan al surgimiento de este documento tan importante en la historia nacional? Primero veamos lo que tiene que ver con las condiciones en las cuales se da la Carta de Jamaica. Bolívar logró crear un ejército en la parte norte de Venezuela y en la parte norte de Colombia, y con ese ejército se inició lo que posteriormente se conocería como la campaña Admirable, y es una gran campaña militar a través de la cual logra ir derrotando las fuerzas españolas en estas dos partes de las colonias españolas. Pero hacia 1814 se conjugan dos fenómenos que van a dar al traste con las expectativas de Bolívar. El primero es que el general español José Tomás Boves, que es quien tiene a su cargo las tropas en Venezuela, identifica que entre los sectores bajos de la población venezolana, los esclavos y los campesinos, hay un odio desmesurado contra los criollos, allí los llamaban los mantuanos, por la forma como ellos han servido de intermediarios para explotarlos a nombre de la colonia española, y han creado gran resistencia entre las clases populares por eso. Cuando se inicia la guerra, los campesinos y los esclavos ven a los criollos como sus enemigos, y José Tomás Boves, en un acto de elaborada política, logra convencerlos de que su enemigo no es la corona española, sino su enemigo son los criollos, y logra enfrentarlos de manera muy violenta. Esto se va a conocer con otros elementos más, como la guerra a muerte que se declara entre Bolívar, el ejército de Bolívar y el ejército español. Estando en estas, acontece un segundo fenómeno, y es que España manda al general Morillo al frente de 10.000 hombres. Boves tenía por ahí 2.000 hombres en total. Morillo llega con 10.000 hombres a poner, a iniciar lo que se conoció como la Reconquista, y en esa guerra pues logra arrinconar definitivamente al ejército de Bolívar. A ello se suman las disensiones que hay dentro de las fuerzas revolucionarias por las derrotas que están ocasionando pues los dos enemigos, Morillo y Boves, hasta que finalmente a Bolívar no le queda otra opción que salir corriendo hacia Venezuela, hacia Jamaica. Es este el punto que originaría la Carta de Jamaica. Es el antecedente, destaca en la derrota sufrida por Bolívar, que a la luz de el análisis puede llamarse como una derrota por la mala táctica empleada durante esta etapa de la revolución. Bueno, ¿en qué consiste y cómo analizamos el contenido de la Carta de Jamaica, Pascual? La Carta de Jamaica en sí tiene dos partes. En la primera parte, Bolívar hace un recuento de las expectativas de la revolución en América Latina. La lectura de la Carta de Jamaica en esta primera parte recuerda mucho el Memorial de Agravios de Camilo Torres, porque se dedica a analizar las circunstancias que ocasionan el levantamiento de los americanos contra la dominación española por el atraso, porque nos han sacado del poder público, porque los negocios de los criollos no se dejan prosperar, y se vuelve esto como el caldo de cultivo para la revolución, y esto es lo que menciona Bolívar en la primera parte de la Carta de Jamaica. En la segunda parte lo que hace es recomponer la táctica empleada eh, frente a lo que se había hecho en la guerra, en la campaña Admirable. Esa recomposición de la táctica es la necesidad de crear un frente gigantesco, un frente mucho más amplio, la unidad de los americanos para enfrentar a los españoles. Leo unos apartes de la carta. Señala Bolívar, se hace esta pregunta:
¿No es la unión todo lo que se necesita para ponerlos a los americanos en estado de expulsar a los españoles, sus tropas y los partidarios de la corrompida España para hacerlos capaces de establecer un imperio poderoso con un gobierno libre y leyes benévolas? Es decir, Bolívar está llamando a que a través de la unión se puede enfrentar a la corrupta España. A continuación, dice lo siguiente: seguramente la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña porque tal es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente entre dos partidos, conservadores y reformadores. Los primeros son por lo común más numerosos porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas. Los últimos son siempre menos numerosos, aunque más vehementes e ilustrados. De este modo, la masa física se equilibra con la fuerza moral. Por fortuna para nosotros, remata Bolívar diciendo, la masa ha seguido a la inteligencia, cierra comillas. Es decir, Bolívar identifica que aunque haya mayoría de sectores conservadores favorables al dominio español, la minoría que ha enfrentado a estos españoles puede obtener el triunfo. ¿Y cómo? Dice Bolívar para rematar la carta. Yo diré a usted lo que puede ponernos en aptitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre. Es la unión, ciertamente. Mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Bueno, entonces precisemos cuál sería el alcance, la dimensión histórica del contenido de la Carta de Jamaica. Es fácil sostener que la Carta de Jamaica es quizá el documento más importante de los escritos por Bolívar, pues gracias a él se logró recomponer la guerra de independencia, de la etapa de la campaña admirable, en la cual no se logró unificar a toda la población para pelear contra España, se pasa a la etapa posterior a la Carta de Jamaica, en la cual se logra ir incorporando a toda la población latinoamericana en la lucha contra el dominio español. Esa es la importancia táctica que tiene este llamado que se conoce como la Carta de Jamaica de septiembre de 1815. Bueno, Pascual, te agradecemos estos minutos que nos has brindado para analizar el peso y la dimensión histórica de un documento tan importante y determinante en la historia y en la independencia nacional frente a España como lo fue la Carta de Jamaica. A todas y todos nuestra invitación a continuar en las siguientes emisiones escuchando los diferentes invitados e invitadas de la comunidad académica y educativa sobre el tema tan importante del Bicentenario de la Independencia.